Era la boda de Alice, un día que se suponía sería de alegría, pero mi exesposa me llamó, escupiendo veneno. Me dijo que mi esposa, una sobreviviente de cáncer, era un caso de caridad y que no era bienvenida. Apreté la mandíbula. No tenía ni idea de lo ferozmente que protegería a la mujer que amo. Esta es una historia sobre lealtad, traición y mantenerse firme. Dale a me gusta, comparte y dime desde dónde la escuchas. El golpe rítmico del cuchillo del chef contra la tabla de cortar era el único sonido en la cocina, una reconfortante percusión para los pensamientos de Arthur. Estaba picando pimientos morrones meticulosamente, preparando una salsa vibrante, con el aroma a cilantro fresco y lima impregnando el aire. Era una tarea sencilla y reconfortante, un bálsamo contra la emoción de la anticipación que siempre precedía a un evento familiar importante. La boda de Alice estaba a solo unas semanas, y Arthur se encontraba cada vez más preocupado por la paz que había construido con tanto esfuerzo en su vida. De repente, una vibración estridente e insistente rompió el silencio. Su teléfono, que descansaba sobre la encimera junto a un bol de tomates cherry, se iluminó, y la pantalla gritó: «Victoria Foster». Arthur sintió un nudo en el estómago, una opresión familiar que siempre precedía a un encuentro desagradable con su exesposa. Dudó un momento, luego se secó las manos con un paño de cocina antes de responder, con voz deliberadamente tranquila: «Victoria». Su respuesta fue inmediata, una descarga acusatoria que atravesó la línea telefónica como un dardo envenenado. «Ni te atrevas a hacerte el sorprendido, Arthur. Sé lo que haces. Y te digo que no dejaré que esa mujer arruine la boda de Alice. Ni lo sueñes». La mano de Arthur se apretó instintivamente alrededor del teléfono. No necesitó preguntar a qué mujer se refería. El veneno de Victoria siempre estaba reservado para Eleanor, su esposa, la mujer que había devuelto la luz a su vida tras años de un lento y doloroso desvanecimiento. «Victoria, esa mujer es mi esposa, Eleanor, y Alice la invitó específicamente. Es la boda de su hija, no la tuya». Mantuvo la voz serena, luchando contra las ganas de gritar. Sabía que cualquier muestra de ira solo avivaría el fuego de Victoria. Una risa breve y burlona resonó en el teléfono. «Ah, tu esposa. Claro, la paciente de cáncer. La obra benéfica que exhibiste en la graduación de Ruth. De verdad, Arthur, ¿no te da vergüenza? Alice se merece un día perfecto, fotos preciosas. No». Su voz se fue apagando, cargada de un desprecio tácito. Arthur tensó la mandíbula. Un músculo le latía bajo la oreja. Imaginó a Eleanor, su dulce sonrisa, la fuerza serena que la había ayudado a superar tanto y el inmenso amor que compartía con él y Alice. Escuchar a Victoria desestimarla, burlarse de su enfermedad, fue una herida abierta. Eleanor es hermosa, Victoria, por dentro y por fuera, y su salud no es asunto tuyo. Hizo una pausa y respiró lenta y calmadamente. Es una superviviente. Algo que claramente no puedes comprender. Victoria ignoró su réplica y siguió adelante con una determinación gélida. Si esa mujer aparece en la boda de Alice, Arthur, te juro que me aseguraré de que todos lo sepan todo. Cada secreto sucio sobre tu verdadero matrimonio y cómo abandonaste a tu familia. Te desenmascararé. La amenaza flotaba en el aire, pesada y pútrida. Arthur sintió que una furia fría reemplazaba la ira latente. ¿Exponerme? Victoria, eres tú la que necesita ser expuesta. No reescribamos la historia, ¿de acuerdo? No abandoné a mi familia. Destruiste nuestro matrimonio. ¿O ya olvidaste tu encantador romance con tu agente inmobiliario? ¿El que jurabas que era solo un amigo hasta que encontré los mensajes? ¿El que convenientemente te ayudó a encontrar ese piso de lujo después de que nos separamos? Le respondió con palabras precisas y cortantes, viendo cómo un pimiento caía desprevenido de sus dedos entumecidos a la tabla de cortar. Hubo un momento de silencio atónito por parte de Victoria, un silencio inusual en ella. Entonces, un susurro gutural, sin su habitual bravuconería, le provocó un escalofrío en la espalda a Arthur. Hay gente que no está destinada a tener finales felices, Arthur. La línea se cortó. Arthur permaneció en la silenciosa cocina, con el auricular aún pegado a la oreja, escuchando el zumbido hueco del tono de llamada. Bajó lentamente el teléfono y lo colocó con cuidado sobre la encimera.
Los vibrantes colores de las verduras parecían burlarse de la palidez gris que lo invadía. El veneno de Victoria tenía la capacidad de descolorir su mundo, arrastrándolo de vuelta a las sombras de su pasado compartido. Cerró los ojos, apoyándose pesadamente en la isla de la cocina. Por un instante, ya no estaba en su luminosa y moderna cocina, sino en un parque soleado, empujando a Ruth, una pequeña, en un columpio, mientras Victoria reía a su lado, con la mano cálida en la suya. Habían construido una vida juntos, una vez. Había recuerdos genuinamente felices, de cenas familiares, de navidades llenas de ilusión, del orgullo que compartían al ver crecer a Ruth y a Alice. Victoria había sido vibrante, ambiciosa, una fuerza de la naturaleza. Había admirado su determinación, su inquebrantable afán de triunfar. En aquel entonces, lo había sentido como una fuerza, una corriente poderosa que los impulsaba hacia adelante. Ahora, al mirar atrás, ese mismo afán se sentía como una implacable necesidad de control, una garra manipuladora que había estrangulado lentamente su intimidad. Recordó las primeras grietas en su matrimonio, casi imperceptibles al principio, su insatisfacción con todo lo que no fuera perfecto, su incapacidad para aceptar los defectos de las personas o las situaciones. Sus silenciosas sugerencias siempre eran recibidas con un gesto de desdén. Sus suaves intentos de relajarse y disfrutar del presente se percibían como debilidad. Su crítica constante, sutil al principio, luego cada vez más abierta, había minado su confianza, dejándolo sintiéndose inadecuado, sofocado. Lo que una vez percibió como una seguridad inquebrantable en ella, ahora se sentía como una negativa a ceder, una insistencia rígida en salirse con la suya. Estos recuerdos, antaño preciosos y profundamente arraigados en la trama de su historia personal, ahora parecían reliquias agridulces. Eran recordatorios de un potencial desperdiciado, de un amor que se había convertido en amargura. El marcado contraste entre la calidez de aquellos primeros días y el gélido veneno de la reciente llamada de Victoria era un brutal recordatorio de lo lejos que habían caído y de lo profundo que aún estaba su resentimiento. No se trataba solo de Eleanor. Se trataba de su incapacidad para desprenderse de un pasado que había cultivado meticulosamente en su mente, un pasado en el que siempre fue la parte agraviada, nunca la artífice de su propia caída. La silenciosa soledad de su cocina a menudo transportaba a Arthur a un momento específico, un período impregnado de un temor creciente que se solidificaba en un dolor crudo. Era 2018, el año en que las grietas en su matrimonio con Victoria se convirtieron en fisuras, luego en abismos. Recordaba los cambios sutiles, los cambios casi imperceptibles que, en retrospectiva, gritaban advertencia. Victoria comenzó a adquirir ropa nueva, colores vibrantes que no la había visto usar en años, estilos más juveniles, más atrevidos, un nuevo perfume, también, un aroma floral y almizclado que definitivamente no era la lavanda familiar que había preferido durante décadas. Luego vinieron las llamadas telefónicas, conversaciones en voz baja en otra habitación, ella de espaldas a él, su voz baja y evasiva si él pasaba por allí. Lenta e insidiosamente, las trasnochadas de Victoria se convirtieron en un hábito. Al principio, eran plausibles. Un proyecto urgente de trabajo, una cena de última hora con un cliente. Pero las excusas se volvieron más vagas. La frecuencia aumentó, y la calidez de su beso de buenas noches, antes un ritual reconfortante, se convirtió en un beso superficial, o a veces, en ningún beso. Arthur sintió una creciente inquietud, un nudo frío en el estómago. Intentó ignorarlo, convencerse de que estaba siendo paranoico, de que 20 años de matrimonio basado en la confianza no podían desmoronarse así como así. Pero la persistente sospecha persistía, un zumbido constante y sordo bajo la superficie de su vida cotidiana. La innegable verdad salió a la luz una fresca mañana de otoño. Estaba revisando el correo, un fajo de facturas y circulares, cuando un extracto de tarjeta de crédito le llamó la atención. Era de Victoria, escondido inocentemente debajo de una factura de servicios públicos. Revisó los cargos, y su mirada se fijó en una cantidad particularmente exorbitante de The Gilded Spoon, un restaurante notoriamente exclusivo del centro. Recordó que Victoria
Lo había descartado apenas unos meses antes, burlándose de que era ridículamente caro y pretencioso. Pero este cargo era para 2 personas, por una cena completa, que incluía un maridaje de vinos premium. Le temblaba la mano al sostener el papel. No era solo el dinero, era la descarada hipocresía, la mentira que lo hacía desaparecer de la página. Su corazón empezó a latir con fuerza, a un ritmo lento y pesado lleno de temor. ¿Qué más había? Repasó los extractos, con los dedos torpes y la mente acelerada. La evidencia se acumulaba rápida y repugnantemente. Gastos de hotel, esporádicos pero constantes, todos para 2. Recibos de una boutique de lencería de alta gama, Victoria's Secret. Compras que, desde luego, no eran para él. Escapadas de fin de semana a pintorescos pueblos costeros que una vez les había sugerido visitar, ahora aparecían como cargos en la tarjeta de ella. Claramente para 2, ninguno de ellos con él. Cada partida era una nueva puñalada, confirmando sus miedos más oscuros, pintando un retrato innegable de traición. La mujer a la que había amado, en la que había confiado y con la que había construido una vida, llevaba una existencia paralela secreta. El enfrentamiento fue brutal. Arthur no pudo gritar, ni enfurecerse. El dolor era demasiado profundo, demasiado intenso. Esperó a que ella llegara a casa, a que Ruth y Alice salieran, lo que le dio a la casa una sensación de vacío y silencio. Extendió los extractos de las tarjetas de crédito sobre la pulida superficie de la mesa del comedor, un mosaico de pruebas irrefutables. «Victoria», dijo con voz monótona, sin emoción, «¿qué es esto?» Ella miró fijamente los papeles. Su rostro palideció al principio. Luego se endureció en una máscara de desafío. No lo negó. En cambio, sostuvo su mirada, con ojos fríos. «Es lo que te pasa, Arthur», espetó, con la voz tensa por una furia contenida que lo sorprendió. 20 años. 20 años sintiéndome invisible. De ser la esposa perfecta, la madre perfecta, la anfitriona perfecta. ¿Alguna vez te detuviste a preguntar qué? ¿Querías? ¿Qué? ¿Y necesitaba algo? ¿O siempre se trató solo del papel que se suponía que debía desempeñar en su la vida, en su, la pequeña familia perfecta? Sus palabras, pronunciadas con tanto veneno, lo hirieron profundamente, confundiéndolo. Siempre había intentado apoyarlo, proveer, amarlo. Creía que eran un equipo. El proceso de divorcio que siguió fue devastador. Alice, entonces una joven a punto de alcanzar su independencia, se vio atrapada en el fuego cruzado. Intentó desesperadamente mediar, razonar con su madre, comprender qué había salido tan mal. Arthur vio el dolor en los ojos de su hija, cómo se le hundían los hombros bajo el peso del matrimonio desintegrado de sus padres. Era un dolor que jamás perdonaría a Victoria por infligirle. Pero Victoria se mantuvo inflexible, impulsada por una narrativa de autocompasión e indignación justificada que pintaba a Arthur como el villano involuntario. Cuando Victoria finalmente se mudó, se llevó la mitad de todo. La mitad de los muebles, la mitad de la plata, la mitad de los recuerdos cuidadosamente conservados de su vida juntos. La casa, antes llena de calidez y alegría, se sentía vacía, desprovista de alma. Se mudó a un elegante apartamento en el centro, abrazando su nueva vida con una intensidad casi febril. Arthur escuchó fragmentos de conocidos en común. Ella estaba prosperando, saliendo con alguien, disfrutando de una libertad que, según ella, siempre le habían negado. El día de la firma de los documentos finales, Arthur la vio en el pasillo del juzgado. Se veía diferente, transformada. Llevaba un corte de pelo moderno y sofisticado, y la ropa, impecable y a medida. Había una ligereza en su paso, un brillo juvenil que no había visto en años. Parecía más joven, más feliz, casi renacida. Se acercó a él con una sonrisa extraña, casi compasiva, en los labios. «Ambos merecemos ser felices, Arthur», dijo, con la voz más suave de lo que había sido en años, casi una bendición. Él asintió, con una sonrisa tensa y forzada en el rostro. Pero mientras se alejaba, las palabras resonaron en su mente y una profunda comprensión lo invadió. La felicidad, comprendió, no era algo que uno simplemente mereciera. Se construía con esmero, ladrillo a ladrillo, con esfuerzo,
compromiso y respeto mutuo. Se cultivaba, se protegía y se luchaba por ella, especialmente cuando la vida presentaba sus inevitables obstáculos. La versión de Victoria de merecer la felicidad parecía una justificación para la destrucción, una excusa conveniente para desmantelar lo que tenían, en lugar de trabajar para repararlo. Y ahora, todos estos años después, su veneno actual, sus desesperados intentos por controlar la boda de Alice, por impedir que Eleanor asistiera, cobraban un sentido repugnante. No se trataba solo de Eleanor, se trataba de Victoria enfrentándose al fantasma de la familia que había destruido con tanta descuido y egoísmo. La felicidad que decía merecer, construida sobre los escombros de su pasado, ahora chocaba con el amor y la paz duraderos que Arthur había encontrado con Eleanor. Y eso, al parecer, era algo que Victoria no podía soportar. El camino a casa de Alice fue inusualmente silencioso. El suave zumbido del motor era el único sonido que rompía el silencio reflexivo entre Arthur y Eleanor. Eleanor había pasado la mañana inmersa en la delicada tarea de arreglar las flores para la ceremonia nupcial, transformando con sus manos artísticas simples flores en centros de mesa impresionantes. El aroma a lirios y rosas aún se aferraba levemente a su ropa, una fragancia suave y dulce que contrastaba marcadamente con el amargo regusto de la llamada de Victoria. A su lado, Eleanor se ajustaba el delicado pañuelo de seda que llevaba, una costumbre que le había traído de sus días de recuperación del cáncer. Aunque su cabello había vuelto a crecer en suaves ondas plateadas, el pañuelo seguía siendo un consuelo, un símbolo de resiliencia y gracia ante la adversidad. Arthur la miró con una pregunta silenciosa en los ojos. Sabía que la llamada anterior lo había afectado y le preocupaba el impacto que pudiera haber tenido en Eleanor, cuya serenidad apreciaba. Ella sostuvo su mirada, con una sonrisa suave pero firme. «Estoy lista, Arthur», dijo, con una voz tranquila en el silencioso coche. «No permitiremos que la amargura de Victoria opaque el día especial de Alice. Estamos aquí para Alice, y eso es todo lo que importa». Su inquebrantable determinación era una de las muchas cosas que Arthur adoraba de ella. Se enfrentaba al mundo con un corazón abierto, pero poseía una fortaleza interior que pocos podían igualar. Llegaron a la entrada de Alice. La encantadora casa suburbana bullía de actividad preboda. Al bajar del coche, apareció Alice, con el rostro iluminado por una alegre anticipación que disipó temporalmente cualquier tensión. Los abrazó a ambos con cariño. «Lo lograron. Los Harrison ya están aquí, ayudando con la cena. Pasen, todos están en la cocina». Justo cuando estaban a punto de entrar en la casa, un elegante BMW plateado, el vehículo insignia de Victoria, entró en la entrada con una precisión casi calculada. Aparcó a la perfección, bloqueando un pequeño espacio en el camino, en un sutil, casi imperceptible juego de poder. Victoria emergió, luciendo impecable con un traje color crema a medida, con el cabello perfectamente peinado. Se movía con un aire de elegancia practicada, recorriendo con la mirada a la familia y amigos reunidos, antes de posarse con precisión milimétrica en Eleanor. Primero se acercó a Alice, envolviéndola en un abrazo que pareció demasiado efusivo, una actuación más que una calidez genuina. «Mi querida Alice, estás radiante. Ya casi es la hora. ¿Puedes creerlo?» Su voz, aunque ostensiblemente alegre, tenía un tono teatral. Luego se giró. Su sonrisa falsamente dulce se transformó ligeramente al fijar la mirada en Eleanor. «Eleanor, qué práctica te ves hoy». El cumplido estaba teñido de una condescendencia apenas disimulada, un guiño desdeñoso al sencillo pero elegante vestido de lino de Eleanor. Eleanor, sin embargo, simplemente le devolvió la sonrisa, imperturbable. «Gracias, Victoria. La casa de Ruth es preciosa, perfecta para celebrar una ocasión tan maravillosa». Deliberadamente cambió el enfoque, reconociendo la belleza del entorno y la alegría del evento, negándose a participar en los juegos mezquinos de Victoria. La sonrisa de Victoria se tensó casi imperceptiblemente. «Sí, bueno, algunas celebraciones familiares simplemente importan más que otras, ¿no? Siempre hay que priorizar los momentos verdaderamente significativos». La insinuación flotaba en el aire, un claro desprecio por la vida en común de Arthur y Eleanor, su trayectoria compartida y cualquier celebración futura que pudieran tener. Era una pulla fría y calculada,
destinada a menospreciar a Eleanor y Arthur de un plumazo. Antes de que Eleanor pudiera responder, Arthur dio un paso al frente, con voz firme, cortando la dulzura empalagosa del tono de Victoria. Todas las celebraciones familiares importan, Victoria, sobre todo cuando unen a la gente. La miró directamente a los ojos, con un desafío silencioso en sus ojos. Alice, percibiendo la creciente tensión, intervino rápidamente, con la voz alegre y un poco tensa. «Bien, todos. Menos charla, más picar. La cocina nos llama, y la cena no se hace sola». Los condujo hacia la parte trasera de la casa, calmando con éxito el enfrentamiento inicial. La cocina pronto se convirtió en un hervidero de actividad, con el reconfortante ruido de ollas y sartenes y la animada charla de la familia creando una grata distracción. Eleanor, con su habitual gracia, encontró un rincón tranquilo cerca de la ventana y comenzó a arreglar sus últimas creaciones florales, moviendo las manos con maestría. Mientras continuaban los preparativos de la cena, Victoria, aparentemente incapaz de resistirse, regresó en voz baja, con aire de conspiración, aunque lo suficientemente alta para que los demás la oyeran. Dirigió sus comentarios aparentemente a Alice, pero sus ojos seguían desviándose hacia Eleanor. «Espero que Eleanor se sienta bien para la boda, Alice. Toda esa emoción, estar de pie para la ceremonia, el baile, puede ser bastante agotador, sobre todo para alguien que ha pasado por tanto. No queremos que se esfuerce demasiado, ¿verdad?» Sus palabras estaban envueltas en una fingida preocupación, pero el mensaje subyacente era claro. Eleanor era frágil, una carga potencial, una presencia imperfecta en un evento perfecto. Eleanor, colocando meticulosamente una delicada rosa blanca en un jarrón, hizo una pausa. Levantó la vista, con la mirada firme y una compostura inquebrantable. «Oh, te lo aseguro, Victoria», dijo con voz clara y serena. «Los supervivientes del cáncer son extraordinariamente resilientes. Aprendemos a apreciar cada momento, cada celebración. Aunque», añadió con un sutil cambio de tono, un toque de firmeza en su voz suave, «supongo que algunas batallas dejan secuelas más duraderas que otras, ¿no te parece?» Sus ojos, normalmente tan tiernos, desprendían un destello de sabiduría, algo que sugería una comprensión más profunda de las batallas libradas y de las cicatrices, tanto visibles como invisibles, un desafío que Victoria quizá no hubiera anticipado. El sutil aguijón de sus palabras flotaba en el aire, una réplica silenciosa que lo decía todo sin levantar la voz. La cocina seguía siendo un delicado campo de batalla. Victoria dando vueltas con calculada precisión, sus palabras como pequeñas agujas afiladas. Continuó su campaña de burlas veladas, con la voz impregnada de fingida preocupación. «Eleanor, querida, ¿estás completamente segura de que no te estás excediendo? Organizar una boda, incluso ayudar con las flores, puede ser bastante estresante. Y con tu historial, hay que tener mucho cuidado, ¿no? No querría poner en peligro todo el progreso que has logrado». Acentuó sus comentarios con sonrisas empalagosas, mirando a Eleanor y a Arthur, evaluando sus reacciones. Arthur, mientras tanto, se había hecho cargo de cortar con una intensidad que delataba su creciente frustración. El cuchillo golpeó la tabla de cortar con una fuerza innecesaria. Cada golpe era una protesta silenciosa contra los incesantes golpes de Victoria. «Eleanor es perfectamente capaz, Victoria», afirmó con voz tensa, sin levantar la vista de la desafortunada zanahoria que desmembraba sistemáticamente. «Gestiona su salud con una fuerza y una resiliencia notables. A diferencia de otros, no lo usa como excusa». Alice, observando la tensión latente, reconoció las señales de peligro. Con la gracia de una diplomática experimentada, intervino, con voz alegre y un poco demasiado alegre. «Mamá, cariño, ¿por qué no ayudas a James con la tabla de embutidos? Le cuesta decidirse entre el prosciutto y el salami. Y papá, ¿quizás podrías empezar a poner la mesa? Necesitamos cubiertos para 10. Su estrategia de redirección los separó, enviando a Victoria al otro lado de la cocina y a Arthur al comedor, dándole a Eleanor un breve respiro. La velada transcurrió con un aire de cortesía pero palpable tensión. Las conversaciones eran forzadas, las risas demasiado fuertes, y todos parecían andarse con pies de plomo con Victoria, cuya presencia dominaba la sala incluso cuando no hablaba. La cena fue un asunto particularmente delicado,
pues Alice había planeado meticulosamente la disposición de los asientos. Victoria se sentó en un extremo de la larga mesa del comedor, aparentemente como la madre de la novia, mientras que Arthur y Eleanor se sentaron en el otro, creando una importante zona de seguridad. Sin embargo, la distancia no atenuó las sutiles provocaciones de Victoria. A mitad de la cena, mientras la conversación derivaba hacia la decoración, Victoria recorrió con la mirada el salón diáfano de Alice. Se detuvo, entrecerrando ligeramente los ojos al ver una pequeña y discreta cámara montada en un rincón alto, cerca del techo. «Alice, querida, tienes unas medidas de seguridad muy interesantes en esta preciosa casa», comentó con un tono desenfadado, casi coloquial, pero en sus ojos había una chispa indescifrable. «Bastante meticulosas, ¿verdad?» Alice, radiante de orgullo, asintió con entusiasmo. «Ah, sí», James insistió. «Es muy exigente con la seguridad y la privacidad. Instaló un sistema completo, cámaras y sensores de movimiento por todas partes, incluso cerraduras inteligentes en todas las puertas y ventanas. Puede monitorearlo todo desde su teléfono, incluso cuando no estamos. Es una tranquilidad fantástica». Claramente lo vio como una prueba de la consideración de su prometido. La sonrisa de Victoria, aunque seguía pareciendo educada, ahora parecía particularmente satisfecha, casi depredadora. «¡Qué delicia!», ronroneó, cruzando brevemente la mirada con la de Arthur a través de la mesa. «La privacidad es tan importante en un hogar, ¿verdad? Saber que todo está seguro, que todo está vigilado». El sutil énfasis en vigilado le provocó un escalofrío en la espalda a Arthur. Sintió una punzada de inquietud, la sensación de que Victoria no solo estaba conversando por educación. Al caer la noche, Alice empezó a hablar sobre cómo dormirían los invitados de fuera. «Mamá, estarás en la habitación de invitados de arriba, con baño. Y papá y Eleanor, hay una habitación preciosa al final del pasillo, perfecta para ustedes dos». La separación fue intencionada. Otro colchón, otro intento de mantener la paz bajo su techo. Más tarde, en el tranquilo santuario de la habitación que les habían asignado, Eleanor se movía con una gracia cansada. Se acercó a la cómoda, frente al espejo. Con un suave suspiro, desató con cuidado el pañuelo de seda, dejándolo caer sobre la madera pulida. Su cabello, largo hasta los hombros, de un castaño suave y profundo, había vuelto a crecer, testimonio de su victoria sobre el cáncer. Se pasó una mano por él, con una leve sonrisa cansada dibujada en sus labios. Las cicatrices de su batalla eran invisibles a simple vista, pero Arthur conocía la inmensa fuerza que representaban. Arthur, mientras tanto, se dirigió a la puerta. Probó el picaporte y luego revisó el cerrojo, asegurándose de que estuviera bien cerrado. No podía quitarse de encima la inquietud que lo invadía desde la llegada de Victoria, sobre todo después de sus comentarios sobre las cámaras de seguridad. «Está planeando algo», murmuró en voz baja, con una certeza sombría. «No me fío de ese brillo en sus ojos, ni de su repentino interés en el sistema de seguridad de James». Miró a Eleanor con el ceño fruncido por la preocupación. «Ten cuidado, cariño». Eleanor se apartó del espejo, con la mirada firme e inquebrantable. Se acercó a él y le puso una mano suave en el brazo. Su tacto era un bálsamo, su presencia un santuario. «No puede hacerme daño, Arthur», respondió con voz suave pero firme. «Ya no. El amor es más fuerte que cualquier veneno que lleve consigo. Tenemos nuestra felicidad, y eso es algo que ella jamás podrá alcanzar, por mucho que intente observarla o controlarla». Sus palabras no eran ingenuas, sino que estaban imbuidas de una sabiduría profunda y serena, la comprensión de una superviviente de lo que realmente importa y lo que es solo ruido. La mañana de la boda amaneció con una tranquilidad engañosa. Si has estado siguiendo nuestra historia, sabes que se avecina una tormenta silenciosa. Ahora, prepárate para el momento en que estalle. No te pierdas ni un detalle. Dale a me gusta, comparte y suscríbete para ver qué pasa después. Los primeros rayos del amanecer se filtraban a través de las persianas, dibujando franjas de luz en el suelo del dormitorio cuando Arthur abrió los ojos. El reloj digital de la mesita de noche marcaba las 7:15 Santite. El día de la boda de Alice. Un día que debería haber estado marcado por la alegría pura, la celebración de nuevos comienzos. Sintió una silenciosa sensación de satisfacción al moverse,
Su mirada se posó en Eleanor. Dormía profundamente a su lado, con una respiración suave y regular, el delicado pañuelo de seda aún perfectamente colocado, un suave halo alrededor de su rostro sereno. Se deslizó fuera de la cama, con cuidado de no molestarla, y se dirigió sigilosamente al baño. La casa estaba en silencio. La silenciosa anticipación de una mañana de bodas flotaba en el aire. Después de una ducha rápida, regresó al dormitorio, renovado, pero aún moviéndose con una suave reverencia hacia la figura dormida a su lado. Se inclinó sobre Eleanor con una tierna sonrisa en el rostro. Planeaba ajustarle con cuidado el pañuelo, quizás susurrarle un suave saludo y luego besarle la frente. Sus dedos se extendieron, ligeros como plumas, para tocar la seda. Pero al rozarle la cabeza, notó una repentina y escalofriante anomalía. En lugar de la familiar suavidad de su cabello renacido bajo la tela, solo sintió una textura suave e inquietante. Sus dedos se detuvieron, luego volvieron a moverse, con más determinación, explorando los contornos bajo el pañuelo. No había cabello, nada más que la tenue y espinosa barba de un cuero cabelludo recién afeitado. Un terror gélido se apoderó de él, apretando su gélido pecho. El corazón le latía con fuerza contra las costillas, un frenético latido de terror. Con una certeza creciente y aterradora, se levantó lenta y cuidadosamente el pañuelo de seda. La visión que vio le quitó el aliento. El hermoso cabello hasta los hombros de Eleanor, ganado con tanto esfuerzo, había desaparecido por completo. Su cuero cabelludo estaba pelado, rapado hasta quedar como una barba incipiente, desolado y en carne viva. Era como si una mano cruel hubiera retrocedido en el tiempo, arrebatando el símbolo de su triunfo, arrastrándola de vuelta a los días más oscuros de su tratamiento contra el cáncer. Eleanor. Su voz surgió como un susurro entrecortado, un sonido ahogado que apenas reconoció como suyo. El sonido, cargado de conmoción y dolor, fue suficiente para conmoverla. Murmuró, con los ojos entreabiertos, nublados por el sueño. «¿Arthur? ¿Qué pasa?» Su confusión dio paso lentamente a la preocupación al ver el horror grabado en su rostro, la cruda agonía en sus ojos. No podía hablar. Le tomó la mano con suavidad, la suya temblorosa, y la llevó hasta su cabeza. Sus dedos, aún calientes por el sueño, rozaron la áspera barba incipiente. Por un instante, pareció no comprender, con un destello de desconcierto e incredulidad en sus ojos. Luego, al comprender la realidad, su rostro se transformó. La serenidad se desvaneció, reemplazada por una mirada de horror puro y sin adulterar, un reflejo del terror que albergaba en su alma. Un pequeño jadeo ahogado escapó de sus labios, seguido rápidamente por un sollozo desgarrador. «Otra vez no», gimió con la voz entrecortada y las lágrimas corriendo por su rostro. «Por favor, no. Otra vez no». Su cuerpo comenzó a temblar, atormentado por temblores incontrolables. Los recuerdos, el trauma devastador de su tratamiento contra el cáncer, la caída del cabello inducida por la quimioterapia, que había sido un símbolo tan visible y doloroso de su enfermedad, habían resurgido con fuerza brutal. No era solo cabello, era su dignidad, su paz, su victoria duramente ganada sobre una enfermedad devastadora, todo cruelmente arrebatado. La mente de Arthur daba vueltas, incluso mientras la acunaba, intentando desesperadamente consolarla. ¿Quién pudo haber hecho esto? ¿Y cómo? Se apartó un momento, su mirada recorriendo frenéticamente la habitación. La puerta. La había cerrado él mismo la noche anterior, comprobando el cerrojo. Se acercó y confirmó que seguía cerrada, con el cerrojo bien puesto. ¿La ventana? Cerrada con seguridad desde dentro. No había señales de haber sido forzada. Alguien había entrado en su habitación con una llave. Eleanor, aún sollozando, con las manos temblorosas, se colocó desesperadamente el pañuelo, cubriendo su cuero cabelludo rapado como para ocultar la herida reciente. «Arthur, por favor», suplicó, con la voz apagada contra su pecho. «No lo hagas más grande. Hoy no. Por favor, por Alice, no dejes que esto le arruine el día». La profundidad de su altruismo, incluso en su cruda angustia, le desgarró el corazón. Pero su súplica solo avivó la ira de Arthur. No fue un accidente. Fue un acto deliberado y malicioso, diseñado para infligir el máximo dolor, para socavar a Eleanor, para quebrantar su paz,
duramente conquistada, en un día que debería haber sido de alegría. Y él supo, con una certeza aterradora que se le afianzó en las entrañas, exactamente quién era la responsable. Victoria. Este era su veneno, su venganza cruel y calculada. Una furia fría y dura hervía en el pecho de Arthur, disipando la conmoción y el dolor. Abrazó a Eleanor un instante más, besándola en la coronilla, una silenciosa promesa de venganza. Luego, se levantó, con los movimientos rígidos por la ira justificada, y salió del dormitorio con la mirada fija en un solo objetivo. Encontró a Victoria en la cocina, como era de esperar, junto a la reluciente cafetera. Se estaba sirviendo una taza meticulosamente. Su cabello, impecablemente peinado en un bob rubio perfecto, reflejaba la luz de la mañana. Parecía completamente serena, incluso serena, como si nada en el mundo pudiera perturbar su mañana perfectamente orquestada. Verla, tan tranquila, tan despreocupada, encendió una nueva chispa de ira en las entrañas de Arthur. Se detuvo a pocos metros de ella, con la voz baja, gutural, apenas reconocible incluso para él mismo. «Tú hiciste esto, Victoria». No era una pregunta, sino una acusación categórica y condenatoria. Victoria se giró lentamente, con su sonrisa ensayada. Fingió sorpresa, arqueando las cejas dramáticamente. «¿Qué hiciste, Arthur? ¿Estás bien? Te ves bastante angustiado. No es el aspecto ideal para la boda de tu hija». Su tono estaba teñido de condescendencia, una indirecta calculada. Justo entonces, Eleanor apareció en la puerta detrás de Arthur, con el cuerpo aún temblando, aferrándose a su pañuelo con desesperación. Sus ojos, enrojecidos e hinchados por las lágrimas, le suplicaban a Arthur, con un mensaje tácito claro: «No hagas una escena». Ella extendió una mano suave y temblorosa sobre su espalda, tratando de apartarlo, de templar su furia cruda. Pero Arthur ya no podía contenerse. Ignoró la silenciosa súplica de Eleanor, con la mirada fija en Victoria. «Alguien entró en nuestra habitación anoche, Victoria». Le cortaron el pelo a Eleanor mientras dormía. Dio un paso más cerca, alzando la voz, cargada de veneno. «Y tú eres la única persona que se beneficiaría de su humillación, la única lo suficientemente cruel como para hacer algo así». La compostura cuidadosamente construida de Victoria comenzó a resquebrajarse, pero se recompuso rápidamente, lanzando una negación teatral. Jadeó, llevándose una mano al pecho. «¿Cómo te atreves? Arthur, esa es una acusación indignante. He sido muy amable con Eleanor, a pesar de nuestras diferencias. Me he esforzado al máximo para asegurar la paz en la boda de Alice». Arthur soltó una risa amarga y sin humor. «¿Genial? Tú destruiste a nuestra familia hace 7 años, Victoria, y desde entonces no has dejado de intentar destruir nada bueno en mi vida. Ayer la llamaste caso de caridad. No me mientas en la cara». El creciente volumen de sus voces finalmente rompió el silencio de la mañana de la boda. Alice y James, atraídos por los gritos furiosos, bajaron corriendo las escaleras, con el rostro desfigurado por la alarma y la confusión. «¿Papá? ¿Mamá? ¿Qué pasa?», preguntó Alice, con la voz tensa por la preocupación, mientras su mirada se posaba entre sus padres y Eleanor, cuyo pañuelo parecía acentuar su vulnerabilidad. Arthur se volvió hacia Alice, con la voz temblorosa por el esfuerzo de controlar la ira. «Alice, alguien entró en nuestra habitación anoche. Mientras Eleanor dormía, le cortaron todo el pelo». Señaló vagamente a Eleanor, con la cabeza gacha, incapaz de sostener la mirada de su hija. El rostro de Alice palideció, y sus ojos se abrieron de par en par, horrorizados. «¿Qué? Dios mío, Eleanor, ¿quién haría algo tan horrible?». Su mirada recorrió la cocina, buscando una explicación, un culpable. La mirada de Arthur, ardiente de acusación, volvió a posarse en Victoria. La señaló directamente con el dedo. «Tu madre». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, densas y pesadas. Victoria, con el rostro desencajado por la furia, golpeó su taza de café contra la encimera. La cerámica resonó con fuerza. «Está loco». Eleanor probablemente se cortó el pelo para llamar la atención. Siempre ha estado tan desesperada por compasión, ¿verdad, Arthur? La trágica superviviente del cáncer que necesita que todos la compadezcan. Sus palabras fueron un ataque desesperado y feo,
que reveló la verdadera malicia bajo su fingida inocencia. Sin embargo, la conmoción había atraído más atención. El señor y la señora Harrison, los padres de James, habían entrado en la cocina, atraídos por los gritos cada vez más fuertes. Se quedaron paralizados en la puerta, con expresiones que mezclaban conmoción e incomodidad, presenciando el crudo y desagradable drama familiar que se desarrollaba. Victoria, al ver a la nueva audiencia, intentó rápidamente recuperar el control, darle un giro a su narrativa. Debió ser un intruso. Alguien entró. James, ¿no dijiste que tenías toda esa seguridad tan sofisticada? ¿Cómo pudo pasar esto? Hizo un gesto descontrolado, intentando desviar la culpa. James, aún conmocionado por la acusación de Arthur, dio un paso al frente, con el ceño fruncido por la confusión y la preocupación. No, mamá, eso es imposible. El sistema de seguridad estaba activado anoche, como siempre. Lo revisé esta mañana. No hubo alertas, ni entradas forzadas desde el exterior. Nada. Sus palabras fueron un golpe frío y definitivo, que selló el destino de Victoria y confirmó la escalofriante sospecha de Arthur. El atacante había sido alguien de dentro, alguien con acceso, alguien que conocía la casa y albergaba un odio profundo y persistente. El aire en la cocina estaba cargado de acusaciones tácitas y emociones desgarradoras. Victoria, acorralada pero inflexible, continuó con sus desesperados intentos de desviar la conversación. «Pues entonces debe haber sido alguien dentro», declaró, levantando las manos en un gesto de fingida exasperación. «Aunque no me imagino quién haría algo tan malicioso en casa de Alice el día de su boda». Sus ojos parpadearon, intentando aún proyectar una imagen de desconcertada inocencia, pero el temblor de su voz la delató. Alice, con el rostro surcado por las lágrimas, se dejó caer en una silla de la cocina, con los hombros hundidos. La alegría de la mañana de su boda se había hecho añicos para siempre. «Mi boda», susurró con la voz entrecortada por el dolor. «Está arruinada». El dolor en su voz fue una nueva puñalada para Arthur, pero solo intensificó su determinación. «Justo por eso lo hizo, Alice», dijo Arthur con voz dura, dirigiéndose a su hija, pero con la mirada fija en Victoria. «Porque no soporta verme feliz. No soporta ver a Eleanor feliz. No soporta que hayamos encontrado la paz, incluso después de todo el daño que causó». La compostura de Victoria finalmente se quebró. Su rostro se contorsionó de rabia. «Eres inestable, Arthur. Estás inventando fantasías paranoicas. Este es un intento enfermizo de crear drama y robarle la atención en el día de Alice». Se abalanzó hacia él, con la mano en alto, como si fuera a golpearlo. Pero Arthur se mantuvo firme, inquebrantable. Entrecerró los ojos, llenos de una fría y peligrosa resolución. «Sal de esta cocina, Victoria. Ahora mismo». Su voz era baja, impregnada de una autoridad que no admitía réplica. Victoria dudó un momento, luego, con un resoplido desdeñoso, salió de la cocina con paso decidido, una salida tan dramática y calculada como su entrada. El silencio que dejó tras de sí fue denso, interrumpido únicamente por los sollozos de Alice. Eleanor, aún aferrada a su pañuelo, finalmente levantó la vista con una mirada suplicante. «Lo siento mucho, Arthur», susurró, con voz apenas audible. «Nunca quise que esto pasara, no en el día de Alice». Arthur la rodeó con un brazo, tranquilizándola en silencio. Sin embargo, su mente estaba a 1000 por hora. Las palabras de Alice de la noche anterior, sobre el nuevo sistema de seguridad de James, le vinieron de repente a la memoria. Cámaras y sensores de movimiento por todas partes. Monitorea todo directamente desde su teléfono. Una chispa de esperanza, fría y vengativa, se encendió dentro de él. Alice, entre lágrimas, pareció comprender lo mismo. Levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos, como si comprendiera algo. «¡Las cámaras!», exclamó con la voz entrecortada. «Papá, James, tenemos cámaras por toda la casa. Lo graban todo». James, que había permanecido de pie, atónito, finalmente pareció salir de su asombro. Sus ojos se encontraron con los de Alice y luego con los de Arthur, y una sombría comprensión se extendió entre ellos. «Tiene razón», dijo con voz firme. «Podemos revisar la grabación. Graba 24/7». Ya estaba sacando su teléfono, recorriendo la pantalla con los dedos. Victoria,
que aparentemente se había quedado junto a la puerta de la cocina, probablemente esperando oír el final de la discusión, se quedó paralizada. Su rostro, que antes mostraba una mueca triunfal, palideció visiblemente. Retrocedió un paso, con la voz repentinamente débil. Esto es completamente innecesario. Deberíamos centrarnos en la boda, no en esta ridícula farsa. Pero Alice, con los ojos repentinamente encendidos por una furia silenciosa, igual que la de su padre, negó con la cabeza. No, mamá, esto no es ridículo. Alguien lastimó a Eleanor el día de mi boda, en mi casa. Necesito saber la verdad. Todos la necesitamos. Su convicción era inquebrantable, un marcado contraste con su angustia anterior. James, sin decir una palabra más, conectó su teléfono al gran televisor inteligente montado en la pared de la cocina. La pantalla se encendió, mostrando una cuadrícula de pequeñas imágenes en vivo de varias cámaras de la casa. El señor y la señora Harrison, que habían permanecido a la espera, como testigos silenciosos e incómodos, se acercaron, atraídos por la sombría certeza de la verdad inminente. James navegó por el sistema, encontrando las imágenes históricas. «Bien», murmuró, tamborileando con los dedos. «Regresemos a anoche. La habitación donde están Arthur y Eleanor está cubierta por la cámara del pasillo y hay otra en lo alto de las escaleras». Aceleró la reproducción y las imágenes granuladas de la casa silenciosa comenzaron a desplazarse rápidamente por la pantalla. Pasillos vacíos, habitaciones oscuras. Observaron en tenso silencio. El único sonido era el tenue zumbido del sistema y los suaves sollozos de Eleanor. Los minutos se convirtieron en horas en la grabación acelerada. De repente, James detuvo la reproducción. «Listo», dijo con voz apagada. Las dos, en la pantalla, en el tenuemente iluminado pasillo del piso de arriba, apareció una figura. Se movía sigilosamente, una silueta sombría, caminando de puntillas por el pasillo. En su mano, brillando tenuemente en la penumbra, llevaba unas tijeras. La figura se detuvo en la puerta de la habitación de Arthur y Eleanor. Una breve vacilación. Luego, silenciosa y expertamente, abrió la puerta y entró. La exclamación colectiva en la cocina era palpable. Una inhalación compartida de terror e indignación. La figura en la pantalla, sombría pero inconfundible, se deslizaba por el pasillo. Llegó a la puerta de la habitación de Arthur y Eleanor, se detuvo y luego, con un sigilo casi escalofriante, entró. El silencio en la cocina era absoluto, roto solo por el leve zumbido del sistema de seguridad. Entonces, la voz de Alice, un jadeo ahogado, rompió el silencio. «Mamá, ¿eres tú?» Las palabras fueron apenas un susurro, cargadas de incredulidad y un horror incipiente. Al oír la voz de Alice, Victoria, que había estado esperando fuera de la cocina, aparentemente clavada en el suelo, se estremeció. La taza de café que aún sostenía se le resbaló de las manos, inertes, y golpeó las baldosas de la cocina con un estruendo ensordecedor. Fragmentos de cerámica y un líquido oscuro salpicaron el suelo, un estremecedor final a la pesadilla que se desataba. En la pantalla, la grabación mostraba a Victoria, con el rostro ahora más nítido gracias a la luz ligeramente mejorada, girando con cuidado el pomo de la puerta, con movimientos precisos y deliberados. Entró en la habitación y desapareció de la vista. James, con la mirada sombría, habló sin apartar la vista de la pantalla. «Victoria tiene llaves de repuesto de todas las habitaciones de la casa. Nos ayudó a instalarnos cuando nos mudamos». Sus palabras disiparon cualquier duda sobre cómo había entrado el agresor. No era un intruso, era alguien de confianza, alguien con acceso sin restricciones. Todos observaban en un silencio horrorizado, mientras los segundos transcurrían, alargándose hasta convertirse en una agonizante eternidad. 16 minutos. La marca de tiempo en la pantalla avanzaba lentamente, marcando el tiempo que Victoria pasó en esa habitación. ¿16 minutos de qué? De crueldad, de malicia calculada. Cuando finalmente salió del dormitorio, su aspecto era ligeramente distinto. Sus hombros parecían un poco más erguidos, su paso un poco más ligero. Ya no llevaba las tijeras, pero una leve, casi imperceptible sonrisa burlona se dibujaba en sus labios. Una expresión de silenciosa satisfacción, de misión cumplida. Entonces regresó de puntillas por el pasillo,
desapareciendo hacia la habitación de invitados del piso de arriba. Alice se levantó, pálida, con los ojos encendidos de una ira fría y absoluta, mucho más allá de las lágrimas. Caminó con determinación hacia Victoria, que se había quedado paralizada, mirando fijamente la taza de café rota en el suelo. «Mamá», dijo Alice, con la voz temblorosa por una furia apenas contenida. «¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste planear algo tan cruel, tan vengativo?» Victoria finalmente levantó la vista, con el rostro desesperado y lleno de pánico. «No es lo que parece, Alice. Yo solo estaba comprobando cómo estaban todos. Oí un ruido y pensé que alguien podría estar mal». Sus excusas eran débiles, transparentes. Arthur dio un paso adelante, con una voz mortalmente baja, interrumpiendo su tartamudeo. «¿Con tijeras, Victoria? ¿Estuviste vigilando a todos con tijeras durante 16 minutos en la habitación de Eleanor?» El sarcasmo en su voz era un tenue velo sobre su furia latente. El señor Harrison, padre de James, un hombre de autoridad discreta e integridad inquebrantable, dio un paso al frente. Miró a Victoria con una mirada firme y compasiva, pero firme. «Victoria», dijo con voz serena y serena. «La evidencia en video es bastante clara. No hay escapatoria. Es hora de ser honestos, por el bien de todos». La compostura cuidadosamente construida por Victoria finalmente, de forma espectacular, se hizo añicos. Sus hombros se desplomaron. Su desafío se desmoronó en un mar de cruda y desagradable emoción. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no eran lágrimas de remordimiento, sino de autocompasión y rabia frustrada. «Se veía mucho mejor que yo», gimió, con la voz quebrada, cediendo por completo a sus verdaderos sentimientos. «Su cabello perfecto, su sonrisita perfecta, su matrimonio perfecto contigo, Arthur. No se lo merecía. Después de todo lo que pasé, simplemente aparece, tan serena, tan completa». La voz de Arthur era apenas un susurro, impregnada de una calma escalofriante mucho más aterradora que cualquier grito. «Así que decidiste hacerla parecer otra vez una paciente con cáncer». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, un resumen crudo y brutal del acto atroz de Victoria. Eleanor, con el rostro aún surcado por las lágrimas, finalmente recuperó la voz, una fuerza silenciosa emergiendo de su vulnerabilidad. «¿Tienes idea de lo que significó que me volviera a crecer el pelo, Victoria? No era solo pelo. Era un símbolo de sanación, de seguir adelante, de sobrevivir». Su voz se quebró, el dolor crudo y sin filtro. «No solo me cortaste el pelo, intentaste arrebatarme mi victoria, mi paz». Alice, con el corazón dolido por Eleanor, se volvió hacia su madre, con los ojos llenos de una profunda sensación de traición. «No solo lastimaste a Eleanor, mamá», dijo con la voz temblorosa por la decepción. «Arruinaste el día de mi boda. Lo convertiste en esto. ¿Cómo pudiste anteponer tu amargura a mi felicidad?» El dolor puro en la voz de Alice era la condena más dura de todas, una herida que Victoria le había infligido a su propia hija y que sería mucho más difícil de sanar que cualquier corte físico. La taza de café rota yacía en el suelo de la cocina. Su contenido oscuro se extendía como una mancha, reflejando la oscuridad que acababa de quedar expuesta. El señor Harrison, siempre con la voz de la razón serena, dio un paso al frente, recorriendo con la mirada los rostros surcados por las lágrimas. «Creo», dijo con voz tranquila pero firme, «que todos necesitan un momento para procesar esto». Con un clic decisivo, James detuvo el video, congelando la cara burlona de Victoria en la pantalla. Alice, con su angustia transformándose poco a poco en una determinación férrea, se volvió hacia su madre. «Mamá», dijo, con la voz desprovista de su habitual calidez, «quiero que te vayas, ahora, y no vuelvas hasta que puedas ofrecer una disculpa sincera, no solo a mí, sino también a Eleanor». Victoria, aunque visiblemente conmocionada, aún conservaba un ápice de desafío. Sacudió la cabeza, recuperando lo que le quedaba de dignidad. «Si así quieren ser», sollozó, con la voz cargada de autocompasión, como si fuera la parte perjudicada. Con una última mirada desdeñosa a los rostros horrorizados que la rodeaban, salió de la cocina, dejando atrás la taza rota y el silencio atónito. Una hora después, Arthur y Eleanor estaban en su coche, alejándose de la casa de Alice, dejando atrás las duras consecuencias emocionales.
El suave zumbido del motor contrastaba marcadamente con la tormenta que azotaba a Arthur. A su lado, Eleanor, con el pañuelo bien puesto, extendió la mano y la colocó suavemente sobre su brazo. «Arthur», suplicó con voz suave pero sincera, «por favor, deja pasar esto. Es el día de la boda de Alice. Debería ser sobre alegría, no sobre esta fealdad». Su súplica desinteresada, incluso en su dolor, le rompió el corazón. Pero Arthur negó con la cabeza, con la mandíbula apretada. «No, Eleanor. Algunas acciones tienen consecuencias. Anoche no te protegí, y no la dejaré escapar. Esta vez no». Su voz era firme y resuelta. Comprendía el deseo de paz de Eleanor, pero su conciencia exigía justicia. La miró con los ojos llenos de un amor intenso y un profundo arrepentimiento. «Te prometo que no arruinaré la boda de Alice. Tendrá su hermosa ceremonia y la celebraremos. Pero eso no significa que Victoria pueda salir impune de lo que hizo». Sus palabras fueron una clara demarcación. Respeto por la felicidad de Alice, pero una determinación inquebrantable para que Victoria afronte las consecuencias. Encontraron un café tranquilo, donde Eleanor pudo descansar y recomponerse mientras Arthur hacía una serie de llamadas urgentes, en voz baja y pausada. Se estaba preparando. Estaba poniendo en marcha su plan. Esa misma tarde, el Hotel Grand Meridian resplandecía con luces festivas y la animada charla de los invitados a la boda. Arthur y Eleanor llegaron y encontraron sus asientos asignados. Eleanor, a pesar de su dolor, se comportaba con un aire de serena dignidad. Su pañuelo era un símbolo de su resiliencia, más que de su herida. Finalmente, Victoria irrumpió, con una entrada que, como siempre, estaba diseñada para causar el máximo impacto. Llevaba un vestido rojo vibrante, casi estridente, un color más apropiado para una gala que para una boda. Sus ojos recorrieron la sala, buscando atención. Vio a Eleanor y Arthur, y con una sonrisa segura, casi depredadora, se acercó a su mesa. Se inclinó. Su voz era un susurro bajo y burlón, solo para ellos. «Bueno, Eleanor, veo que todavía llevas esa bufanda. Un poco dramático, ¿no crees? ¿En el gran día de Alice?» Intentó recuperar el control, reafirmar su dominio, con su crueldad apenas disimulada por la preocupación. Arthur simplemente la miró fijamente, con una expresión ilegible y una promesa fría y silenciosa en sus ojos. La ceremonia en sí fue hermosa, llena de amor y sinceros votos. Tras la feliz unión de Alice y James, llegó el momento de los discursos de la recepción. Arthur, como padre de la novia, subió al escenario. Habló de la gracia de Alice, del amor incondicional de James y del brillante futuro que les aguardaba juntos. Su voz era cálida, llena de genuino afecto, mientras brindaba por la feliz pareja. Entonces, su mirada recorrió la sala, deteniéndose deliberadamente en Eleanor, cuya mirada se cruzó con la suya con una mezcla de aprensión y confianza inquebrantable. Su voz se tornó más tranquila, imbuida de una profunda seriedad que llamó la atención al instante. «Y también quiero hablar de valentía», comenzó con voz clara y resonante. «La inmensa valentía de mi esposa, Eleanor, quien luchó contra el cáncer con una fuerza y una gracia inquebrantables». Un murmullo de compasión recorrió la sala. Arthur se detuvo, con la mirada fija en Eleanor, y luego, lenta y deliberadamente, volvió la mirada hacia Victoria, quien lo observaba con una sonrisa presumida y expectante. «Esta mañana», continuó Arthur, bajando la voz hasta casi un susurro que, sin embargo, se escuchó en el silencioso salón, en lo que debería haber sido un día de pura alegría. Eleanor se despertó y descubrió que alguien había entrado en nuestra habitación mientras dormía. Alguien le había cortado maliciosamente todo su hermoso cabello recién crecido. Una exclamación colectiva recorrió la sala, una oleada de conmoción e indignación. Las cabezas se giraron y surgieron preguntas susurradas. La sonrisa petulante de Victoria se desvaneció, reemplazada por una máscara de horror atónito. Entonces Arthur, alzando la voz, asestó el golpe final y devastador. Y sabemos quién era esa persona. Gracias al sistema de seguridad de la casa de James, tenemos pruebas irrefutables en video HD. La autora fue Victoria Foster. Se desató el caos. Los jadeos se convirtieron en exclamaciones, los susurros en murmullos furiosos. Todas las miradas se posaron en Victoria,
que palideció por completo. «Estás arruinando la boda de Alice», gritó con voz aguda y desesperada, intentando desviar la culpa. Arthur sostuvo su mirada frenética, con una voz serena que atravesó el estruendo. «No, Victoria. Arruinaste la boda de Alice en el momento en que elegiste la crueldad. Elegiste infligir dolor a una mujer inocente, en un día destinado al amor. Y ahora afrontarás las consecuencias». Los invitados, antes simplemente conmocionados, ahora le daban la espalda a Victoria, con el rostro desencajado por el disgusto. Muchos se acercaron a Eleanor, ofreciéndole palabras de consuelo y consuelo, con gestos cálidos y sinceros. Alice, con lágrimas en los ojos, se dirigió directamente a su madre, con la voz cargada de amarga decepción. «Mamá», susurró, apenas audible, «estoy avergonzada, de verdad avergonzada de ti». Entonces, James, con rostro serio, dio un paso al frente. «Victoria», dijo con voz firme, «creo que es hora de que te vayas». Victoria miró desesperada de Alice a Arthur con ojos suplicantes, mientras su mundo cuidadosamente construido se desmoronaba a su alrededor. «Alice, por favor», gimió, «no dejes que me haga esto». Pero Alice simplemente negó con la cabeza, con la mirada firme e inquebrantable. «Me estoy alejando de alguien que ataca a personas vulnerables, mamá. No es a esa persona a quien quiero en mi vida». Completamente derrotada, con el rostro cubierto de lágrimas y humillación, Victoria huyó del salón. Se abrió paso entre los invitados, abriéndose paso entre la elegante decoración. Su entrada solemne se transformó en un patético retiro público. Se había hecho justicia, fría y rápida.